Desde la reflexión pasada hemos estado utilizando el Salmo 32 como una de nuestras bases bíblicas. Y precisamente en el Salmo 32 David menciona al impío. Usted puede verlo ahí en el versículo 10, el impío, pero también en el versículo 11 menciona a los justos. Usted podrá ver que yo usé, en el tema anterior usé una versión que en vez de impío utiliza la palabra malvado, pero finalmente es lo mismo. Así que David menciona en este salmo al impío, lo puede encontrar en el versículo 10, la Reina Valera del 60, y a los justos en el versículo 11. En otras palabras, David aquí está contrastando finalmente, después de todo su mensaje, David contrasta al impío versus el justo. Ahora yo pregunto, ¿quién es el impío y quién es el justo? En el contexto del Salmo 32, el impío es todo aquel que no ha sido perdonado, y no lo ha sido porque no ha reconocido su condición, ni tampoco ha confesado su pecado. El impío es esta persona que, aunque sea miembro de la iglesia, aunque tenga un cargo eclesiástico, aunque sea quien sea, decide quedarse en oscuridad, decide vivir en el pecado, decide, se acomoda al pecado y finalmente decide continuar en el pecado, y cada vez su vida pecaminosa es más y más y más, y cada vez se hunde y se hunde y se hunde y se hunde más en el pecado. Recordemos que David está contando aquí su experiencia pecaminosa con el adulterio y el homicidio. Pero el Salmo tiene un mensaje maravilloso, porque en el versículo 5 encontramos que David confesó su pecado a Dios. Y en el versículo 1 dice que David ahora es sumamente feliz. Por lo cual, ahora David tiene otro estatus. Es ahora un hombre justo. En este contexto, el justo y el impío no son dos personas. Es la misma, solo que con dos experiencias. El impío pasó a ser justo cuando fue dócil al llamado del Espíritu, reconoció su condición y confesó su pecado. Entonces recibió la misericordia del Señor. Eso lo encontramos en el Salmo 32, versículo 10, y en específico la expresión la misericordia del Señor, así mismo usted la puede encontrar en la Reina Valera contemporánea. Noten que David puede llamarse justo en virtud de la misericordia de Dios. Y esto es maravilloso, esto es por la misericordia de Dios. Cómo alguien impío, malvado, pecador, metido en el pecado, justificando su pecado, queriendo seguir en su pecado, ahora, por la gracia y la misericordia del Señor, ahora es una persona justa. Todo lo contrario a impía. Y para poder entender esto mejor, tenemos que ver brevemente la experiencia de algunos cristianos corintios, gente que Dios encontró en una condición pecaminosa muy terrible. Veamos. Primero los Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, dice: ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Y ahora Pablo comienza a enumerar algunos pecados muy comunes en la sociedad corintia. Pecados que sin lugar a dudas muchos todavía estaban practicando, aún cuando habían sido bautizados, aún cuando ya se llamaban cristianos. Cuando hablo de algunos, te estoy queriendo decir que tú no puedes pensar que solo estos pecados son los que van a impedir que heredemos el reino de los cielos. La lista puede ser larguísima. Inclusive hay muchas listas en la palabra de Dios de pecados que nos impedirán llegar al reino de los cielos. Sería interesante un día tocar estas listas, estudiar estas listas en una de estas reflexiones, pero eso está todavía en el futuro. Pero vean ustedes los pecados clásicos corintios. Dice Pablo: los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad,
o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, dice Pablo una vez más, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Si bien no es concluyente, si bien hay más pecados, como les hablé anteriormente, la lista aquí es súper larga y súper compleja. Pero vean ustedes lo interesante ahora, lo que quiero resaltar en este momento es lo que está en el versículo 11. 1 Corintios 6, 11 dice, y esto eran antes algunos de ustedes. Un grupo de cristianos corintios habían estado practicando esas cosas. Y es interesante que Pablo lo dice claramente. Y esto eran antes algunos de ustedes. Pero qué interesante que Pablo dice, eran antes. Esto es enfático. El traductor decidió ser redundante allí, pero hay momentos en que hay que ser redundantes. Hay momentos en que el que presenta la palabra de verdad, el que está llevando un mensaje de Dios, tiene que redundar, porque hay ocasiones en que como que no entendemos. Yo creo que, y esto eran algunos de ustedes, ya hubiera sido claro, pero el traductor escogió agregar una palabra más, y esto eran antes algunos de ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. 1 Corintios 6, 11. Pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Vean ustedes qué interesante. Dice Pablo, y hechos justos. Esto es lo que David está diciendo en el Salmo 32. El impío, que no es más que el que está practicando todas esas cosas, por la gracia de Dios, por la operación divina, por el milagro divino, llega a ser una persona justa. Dice, y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Realmente de estos conceptos estaremos hablando un buen tiempo, porque yo entiendo que como pastor tengo que enfatizar en esto. Estamos muy deseosos de conocer cualquier otra cantidad de temas. Inclusive, algunos piensan que por los tiempos en los cuales vivimos tenemos que estar hablando de otros temas. Pero yo te digo algo, te pregunto algo, te hago una pregunta. ¿Tú crees que porque se hable mucho de que falta poco para que Cristo venga, eso hace que tú puedas cambiar? La respuesta es no. Yo creo que lo más importante de la vida cristiana es que tú pases a ser de impío a justo, que tú experimentes la conversión, que tú experimentes el arrepentimiento, que tú seas un cristiano genuino, porque si tú eres un cristiano genuino, Cristo puede venir ahora mismo, que tú te irás con Él. Por lo tanto, yo en algún momento te hablaré de profecías, claro que sí. Eso es un tema importante dentro de la grande temática del reino de Dios. Pero entiendo que antes de hablar de esos temas, tengo que dejarte claro lo que es la vida cristiana y cómo ser realmente un cristiano, una persona justa delante de Dios. Así que, tanto David como Pablo coinciden en esto. Y esto es maravilloso, porque entre David y Pablo mediaron muchos años. Pero hay una sola verdad, hay un solo mensaje en la palabra de Dios. Dios es misericordioso. Dios te encuentra, ya sea que estés no bautizado o que estés bautizado. Dios te encuentra, ya sea que te hayas convertido. Dios te encuentra, ya sea que tú hayas decidido seguir a Cristo o no, en una condición miserable, malvada, pecaminosa, sucia. Pero por su gran amor, por su misericordia, por su gracia, Él empieza a trabajar en ti. Y si tú lo permites, te convierte en una persona justa. Ahora,
Recuerden que esto es ante Dios, no necesariamente ante los hombres. Y de esto quiero también hablarte en esta ocasión, porque el mismo David ahora es justo ante Dios. Ya el Señor perdonó su pecado, ya el Señor lavó su vida, ya el pecador David, el grande pecador, ahora es una persona justa ante Dios. Ahora Dios lo mira como si nunca hubiera pecado. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Pero los seres humanos no lo van a entender siempre. En 2 Samuel capítulo 16 hay una historia muy triste. David está huyendo de Jerusalén. David ha tenido que salir de Jerusalén. El rey David ha tenido que abandonar la capital del reino. Ha tenido que bajarse del trono y ha tenido que huir, escapar de Jerusalén. ¿Por qué? Porque otro se ha proclamado rey. Y fue precisamente su hijo Absalón. Y cuando alguien cae en desgracia, cuando ya no tiene el poder de antes, ahora la gente saca su verdadero sentimiento. Ahora los que no se atrevían a hablar, ahora hablan. Ahora los que nunca se hubieran atrevido a atacarte directamente, ahora te atacan directamente y te dicen con toda sinceridad lo que siempre han pensado. Un tal Simei, pariente de Saúl, le sale al encuentro cuando David está todo triste, acongojado, huyendo de Jerusalén, y le dice: ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! ¡Wow! El justo de Dios. El hombre que Dios ha declarado justo. El hombre a quien Dios ha perdonado. El hombre que ahora Dios lo mira como si nunca hubiera pecado, todavía es un pecador para las demás personas o para otras gentes. Y yo quiero decirte esto porque si David lo sufrió, tú y yo también lo vamos a sufrir. Pero ¿sabes? Yo te invito a que tú hagas lo mismo que hizo David. Mira lo que David dice aquí en el Salmo 32, versículo 1, y lo leo en la versión Dios habla hoy. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. En otras palabras, vive feliz. Mira lo que otra vez dice en el versículo 11, y lo leo en la misma versión Dios habla hoy. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados, alégrense y griten de alegría. ¡Wow! Esta expresión, hombres buenos y honrados, es la traducción de la Dios habla hoy de la palabra que la Reina Valera 60 traduce como justos. Dice David: alégrense en el Señor, hombres justos. Sí, alégrate aunque otros te critiquen. Alégrate aunque otros te juzguen. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios te perdonó. Porque ya tú no vives en esa oscuridad en la cual tú vivías antes. La gente va a necesitar un tiempo para poder procesar eso. Y a ti no te va a importar qué tiempo les toma. Hasta tú deberás entenderlo. Porque ¿sabes algo? David lo entendió. Y si tú lees ahí la experiencia de David en el 2 de Samuel capítulo 16, te vas a dar cuenta que aun cuando sus soldados, sus oficiales le dijeron: vamos a destruir a ese hombre, vamos a cortar la cabeza, David dijo: no, tranquilo, no hagamos nada. Porque la gente tiene que procesar estas cosas. Gloria a Dios, porque Él no tiene que tomar tiempo para procesar esto. Si tú realmente lo aceptas, si tú eres dócil a su llamado, Él automáticamente te declara justo. Alaba el nombre del Señor en este momento por eso. Pero no solamente la gente nos va a acusar, la gente nos va a señalar: tú que hiciste tal cosa. Sino miren lo que dice esta cita que está en el libro Dios nos cuida. Realmente es una matutina, la página 319. Dice: Satanás lo acusará a usted de ser un gran pecador. Esto siempre va a existir.
Si no te acusa un ser humano, te acusa Satanás. Y se encarga de susurrarte en el oído. Satanás lo acusará a usted de ser un gran pecador. ¿Y saben qué dice la autora? Y usted tendrá que admitir que lo es. ¡Wow! Dice que ante tal acusación tenemos un único argumento. Cuando seas acusado así, tú tienes un único argumento. ¿Cuál será este argumento que tú tienes? No tengo méritos o bondad con qué reclamar la salvación. No tengo. No tengo. Es cierto, soy un pecador, no tengo. No tengo méritos. No he hecho nada para poder reclamar salvación. Pero presento delante de Dios la sangre plenamente expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue diciendo tu argumento. Aprende el argumento este. El nombre de Jesús me da acceso al Padre y Él satisface mis necesidades más profundas. Gloria a Dios. Qué argumento más poderoso. Así que ya tienes la respuesta. El Señor está obrando en ti un gran proceso de cambio. De hecho, desde el momento en que tú te rindes, Él te declara justo. Todavía falta mucho para que llegues a ser realmente esa persona justa. Pero ya te lo declaro. Ya te lo declaro. ¿Sabes por qué? Porque aplicó a tu cuenta unos fondos que tú jamás tendrías, que son los fondos de los créditos, los méritos de Jesucristo. Gloria sea a nuestro Señor. Cuando tú aceptas a Cristo, tú te rindes ante Él, ya Él pone en tu cuenta totalmente negativa, en rojo. Él pone los méritos maravillosos de Jesucristo y tu cuenta es saldada totalmente. Alabado sea nuestro Señor. Miren lo que dice Pablo, Romanos 8:33, y yo lo leo en la versión NBB. Si somos los escogidos de Dios, ¿quién se atreverá a acusarnos? Dios mismo es quien nos ha declarado justos. Romanos 8:34, siguiente versículo, y la misma versión. ¿Quién nos condenará? Cristo fue el que murió y volvió a la vida, el que está en el lugar de honor, junto a Dios, intercediendo por nosotros. Gloria sea a nuestro Señor. Una vez que Dios nos cambia el estatus, es decir, que pasamos de impíos a justos, la lucha sigue. Veamos la lucha del apóstol Pablo contra el pecado. Él declaró en Romanos 7:25, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente: en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Esto es algo maravilloso. El hecho de que tú quieras obedecer a Dios, el hecho de que tú tengas deseos de hacer lo que a Dios le gusta, le agrada, es un milagro. ¿Sabes por qué? Porque el que no ha recibido a Cristo desea continuar pecando. Es más, le fascina el pecado. Es más, paga por el pecado. Es más, dedica tiempo y sacrifica lo que tenga que sacrificar por el pecado. ¿Sabes por qué? Porque no tiene a Cristo. Aunque haya estado bautizado, no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, realmente vuelve ese deseo de pecado y de desobediencia. Pero Pablo está diciendo que ese no es el caso de él. Afortunadamente, Pablo está diciendo que en su mente quiere obedecer la ley de Dios. En su mente quiere agradar a Dios. Pero noten ahora lo que él dice seguidamente. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¡Wow! ¿Qué dice Pablo? Pero a causa de mi naturaleza
pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y cuando Pablo se enfrenta con esta realidad, sin premeditarlo, se le escapa un grito desesperado. Yo estoy convencido que este grito de Pablo es el grito tuyo hoy. Porque tú estás mirando este video, tú estás mirando este mensaje, seguramente porque estás batallando contra el pecado. Tú estás mirando este mensaje porque quieres obtener victoria en Cristo. Y en el mismo caso de Pablo. Y entonces Pablo grita desesperado, soy un pobre miserable. Y sigue gritando, ¿quién me librará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? ¿Quién me librará? Wow. Y Pablo aquí está diciendo algo muy maravilloso. Esta pregunta Pablo la ha hecho bien pensada. Porque no es qué me librará, es quién me librará. ¿Quién me libertará? ¿Quién? ¿Quién? En la Edad Media la gente se fue a un monasterio. Sí, porque se pensó que en el monasterio íbamos a estar sin pecado. Alejado del mundo, en una vida de meditación, lejos de la tentación, pero se han descubierto esqueletos de fetos, de niños recién nacidos, escondidos en monasterios, evidenciando que aún en un monasterio todavía hay pecado. Todavía la naturaleza pecaminosa nos persigue. Por lo tanto, Pablo no está diciendo cómo, Pablo no está diciendo qué o cuánto. Pablo está diciendo, ¿quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecaminosa? Finalmente encontró la respuesta. Gloria a Dios. Mira, no hay pregunta que tú hagas que no haya de recibir respuesta. En ocasiones la respuesta puede demorar, pero si tú sigues perseverando, Dios se va a encargar de darte respuesta. Y Pablo encontró la respuesta. Y afortunadamente, esa también es tu respuesta. Romanos 7:25, leo una vez más en la Nueva Traducción Viviente. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Dice la otra versión, NBB. Gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Aleluya, gloria sea a nuestro Señor. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo logró en Pablo? Mira, no fue quitarle la naturaleza pecaminosa. Fue lo siguiente, que comprendiera que necesitamos a Cristo en cada etapa del camino. Escucha bien esto. ¿Saben lo que el Señor logró en Pablo? Que cuando Pablo entendió esto, Pablo fue un hombre libre. Que cuando Pablo entendió esto, Pablo fue un hombre totalmente feliz. Y el que previamente había gritado, soy un miserable, ¿quién me puede ayudar? Ahora dice, gloria a Dios. Es que comprendiera. Es algo que tiene que entrarte aquí. Algo que tiene que entrar a tu mente una vez y por todas. Que comprendiera que necesitamos a Cristo en cada etapa del camino. Miren lo que dice este comentario bíblico, comentando específicamente esta experiencia de Pablo. Dice, cada vez que un hombre trata de encontrar la victoria sobre el pecado por sí mismo, sin el poder de Cristo, está condenado al fracaso.
Y noten esta declaración que la encontramos en el libro que se abrevia CPI, página 553. Dice, cuando sintamos que necesitamos la presencia de Cristo a cada paso, tú tienes que sentir que tú necesitas la presencia de Cristo a cada paso. Así como tú necesitas un abrigo cuando hay frío. Necesitas agua cuando tienes sed. Necesitas comida cuando tienes hambre. Tú tienes que sentir que necesitas la presencia de Cristo a cada paso. Dice la autora, cuando sintamos que necesitamos la presencia de Cristo a cada paso, Satanás tendrá poca oportunidad de introducir sus tentaciones. Wow, esta cita es poderosísima. Esta cita es muy reveladora. Le doy gracias a Dios porque Ellen White la pude escribir así. La leo una vez más. Cuando sintamos que necesitamos la presencia de Cristo a cada paso, Satanás tendrá poca oportunidad, y ella usó ahí la expresión en inglés little opportunity. Realmente poca oportunidad. Tendrá poca oportunidad de introducir sus tentaciones. Poderoso. Poderoso. ¿Quieres luchar menos contra la tentación? Anda con Cristo. ¿Quieres sentir menos tentación en los momentos que tú sabes que la tentación llega? Anda con Cristo. La clave para que tú tengas que luchar menos contra el tentador está en que tú andes con Cristo. Nota que no significa que no vas a estar tentado. Ella no dice, ni la palabra de Dios dice, que porque tú andes con Cristo no vas a tener que enfrentar tentación. Dice que va a ser poca. Poca. Esto es lo que le pasaba a Pablo. Pablo se encontró con Cristo y en algún momento pensó que él solo podía enfrentar la tentación. Él fue transformado, fue cambiado, tuvo una experiencia maravillosa, pero él entendió que ahora yo la puedo enfrentar solo. Había sido un fariseo, había estado acostumbrado y entrenado para hacer sufrir su cuerpo, para sacrificarse. Pero se dio cuenta que caía en pecado. Se dio cuenta que pecaba. Porque un fariseo se preocupa mucho por los pecados que los demás puedan vernos cometer. Pero los pecados que cometo donde nadie me ve, eso no tiene problema. Pero desde el momento en que Pablo se encuentra con Cristo, se da cuenta que no es así. Que tiene que vivir una vida santa, tanto en privado como en público. Y él intentó vivir la vida santa en privado, pero se dio cuenta que caía, que fallaba. Si tú quieres aprender más sobre esto, te invito a que veas este pequeño video, que te voy a dar el enlace aquí, que se titula Pablo también fue un miserable. Sí, dejemos de endiosar a los personajes bíblicos. Ellos fueron de carne y hueso como tú y como yo y tuvieron que enfrentar tentaciones y luchas, sus debilidades heredadas o adquiridas, igual que tú y como yo. Pero estas cosas están en la palabra de Dios precisamente por una misericordia de Dios para ayudarnos a nosotros. Ahora, tú y yo debemos permitir que esa ayuda llegue a nosotros y poderla recibir. En otras palabras, la naturaleza pecaminosa sigue ahí, pero ahora Cristo nos acompaña y el diablo, el esclavizador, tiene cada día menos poder sobre nosotros. Alabado sea nuestro Señor. Sí, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, seguimos siendo espiritualmente miserables. Pero si reconocemos nuestra condición y nos sometemos a Dios, recibiremos misericordia. A partir de ese momento,
Nuestra miseria será cubierta por el manto de la gracia de Dios. Eso significa que aunque hayas estado practicando el pecado más asqueroso, ahora Dios te ve como si nunca hubieras pecado gracias a la justicia de Cristo. Alabado sea nuestro Señor. No tienes que tener presente que la lucha continúa. Solo si vives en comunión con Jesús, el diablo tendrá cada vez menos acceso a tu vida. Y es por eso que te vuelvo a recomendar, como te lo recomendé en el tema anterior, este video. Mira el link aquí, puedes verlo también en la descripción de este video. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Este es un tema clave. Yo le agradezco al Señor porque me ayudó a hacerlo. Realmente allí expongo cómo podemos hacer realidad de la comunión con Dios. Cómo podemos tomar la Biblia para que ella nos ayude a conocer a Jesús y a ver a Jesús y a andar con Jesús. Cómo podemos unir la oración y esta experiencia maravillosa de la oración y el estudio, convertirse en instrumentos, en medios poderosos para que el Señor esté con nosotros y tener comunión con Él y conocerlo. Te invito a que lo veas. Y si ya lo viste, te invito a que lo veas otra vez para que puedas reflexionar nuevamente acerca de este concepto. Así que tú puedes experimentarlo hoy. Tú puedes hoy vivir en victoria. Gloria sea a nuestro Señor. Y sí, querido amigo, te invito para nuestra próxima reflexión. El próximo jueves a las 7 de la noche, hora del este, que es la hora del este, la que tiene Miami, la que tiene toda la Florida, a las 6 horas de Texas, 6 horas de México, 6 horas de Centroamérica, 8 horas de Puerto Rico, hora de República Dominicana. Te invito a que tú te conectes este jueves 25 de febrero para que juntos analicemos este tema, que es la continuación de este. Si estás luchando contra el pecado, debes saber esto. Yo voy a hablarte cosas muy importantes para ti, que como yo, estamos luchando contra el pecado. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Te pedimos que estas verdades puedan ser entendidas por cada una de las personas que lo ha escuchado en esta ocasión. Que Cristo pueda vivir en nosotros, que andemos con Cristo y que así podamos ser declarados justos. El diablo tenga poca oportunidad de tentarnos y las pocas veces que lo pueda hacer, oh Señor, acudamos a ti y tengamos victoria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.